Bienvenidos a la emisión número 34, tercera época de nuestras charlas entretenidas, que pretendemos sea una ventana en los muros del gran edificio masónico. Son las 21 horas en la capital de la República Mexicana. Yo soy Rafael Maldonado y saludo fraternalmente a los amigos que nos acompañan por las redes sociales, Facebook, YouTube, y esperamos que este puente, esta puerta de acceso, sea de su agrado y utilidad. Querida amiga y hermana masón Marisol Aguilar Galloso, muchas gracias por tu presencia en esta emisión número 34 de nuestras charlas entretenidas. Muchísimas gracias a ti, querido hermano Rafa Maldonado. Es un verdadero placer estar con vosotros esta noche y más con este interesante tema. Querido amigo y hermano masón Rafael Rivera Puebla, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestras charlas entretenidas. No, pues al contrario, muchísimas gracias por invitarnos en esta jornada de plática de protección civil. Hoy estábamos tranquilísimos, Rafa y Marisol, tranquilísimos en casa, así como disfrutando la vida y las oficinas todas trabajando en condiciones normales, ya previamente preparados para el famoso simulacro, el magno simulacro de la ciudad. Y entonces, pues todos, ya sabes, haciendo las bromas y que sí, que no, que salimos corriendo. Funcionó el simulacro muy bien, de pronto la alarma a la hora en punto y todo salió perfecto. Después de los protocolos del simulacro, nos comenzaron a hacer entrar a las oficinas, los compañeros de la misma oficina, pero que tienen una especialidad en protección civil, nos ordenadamente vayan regresando a sus oficinas, a sus escritorios, todo perfecto. Y unos minutitos después, otra vez la alarma. Entonces, como, no, están bromeando, se descompuso, se trabó la alarma, algo pasó, ¿no? Y tardan unos segundos en decir, no, esta es una alarma real. Y entonces salimos a protegernos de acuerdo un poco con lo que habíamos aprendido en el simulacro y otro poco por instinto. Y a partir de entonces, Rafa, Marisol, pues la plática, el comentario entre las gentes, nos encontramos en el metro, en la calle, en las oficinas, de donde sea. La primera pregunta que surge es, ¿cómo te fue de temblor? Y de ahí ya nos soltamos el pelo, ya sabes, no, pues que yo estaba así asado, que yo no escuché la alarma, que yo la oí y me salí corriendo, todas las anécdotas de cada quien, pero no dejan de regresar a nuestra mente los momentos terribles que todos los adultos hemos vivido en terremotos anteriores. Y bueno, aprovechando, Marisol y Rafa, la enorme experiencia, ustedes son auténticos profesionales de la protección civil, pues la pregunta obligada, la protección civil, ¿qué hace? Por esto decimos, con protección civil y sin protección civil hay terremotos. Con protección civil y sin protección civil la gente se muere apachurrada. Entonces, ¿cuál es la visión que podemos tener de la protección civil? ¿Cómo ves, Marisol? Tú me avientas el primer florero a la cabeza. Qué pregunta tan interesante. O dejamos que Rafa tome uno de sus libros que tiene allá en la cabeza y me lo aviente él. Sí, pues mira, si gustas empezamos, pues qué difícil, ¿no? Dijimos ya, como tú lo comentaste, ya estamos muy tranquilos, se terminó la pandemia y todos felices y contentos de retorno a la normalidad, ¿no? ¿Y qué creen? Que ahora con el conflicto de los ya se nos olvidó el protocolo en 2 años, ya no sabíamos qué hacer, ya no sabíamos a dónde resguardarnos. Les hacemos caso a los de Protección Civil, que por cierto todos nos conocen. Nadie trabaja de Protección Civil porque casualmente pues ellos nunca hacen nada, ¿no? Son los que siempre están ahí, los brigadistas que nadie toma en cuenta, ¿no? Pero cuando suena la alarma sísmica, pues nos acordamos de los de Protección Civil. Sí es correcto tu protocolo, ¿estás seguro? O sea, te tenemos que hacer caso. Entonces entran todas las dudas que como sociedad pues estamos conscientes que tenemos, ¿no? Y bueno, lo que nadie esperaba, yo creo que era inimaginable que se presentara el mismo día, ¿no? ¿Qué opináis, Rafa? Bueno, con la primera pregunta o con el primer saque que hace ilustre y poderoso hermano Rafael Maldonado, gran maestro, de los comentarios alrededor del temblor, siempre se me viene a la mente la canción del Chicoché. ¿Y dónde te agarró el temblor? Siempre. Sí. Como que ahí está. Ahora,
ya entrando en materia, ¿qué es la protección civil? Es algo que tenemos que más o menos empezar a ver desde un principio. ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Cómo se come? ¿De dónde? ¿En qué plato se sirve y qué cubiertos tengo que utilizar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la protección civil, y nada más muy rápido, nada más es como una referencia histórica, nace formalmente el 12 de octubre de 1949 a raíz de las calamidades o de la calamidad llamada guerra. Y esto nace principalmente en Naciones Unidas como parte del protocolo adicional a los tratados de Ginebra. Y es principalmente para resolver todo lo que es un tema de una calamidad que se llamó guerra. Pero las calamidades son muchas más. Son sismos, son huracanes, son lluvias, hace frío, no hace frío, llueve mucho, no llueve, infinidad, una gran cantidad de cosas que vimos que estaban alrededor de todo eso, y todo esto se va sumando y se va adicionando. Es decir, la protección civil no nada más ve sismos, no nada más ve guerra, sino es todo un catálogo. Actualmente existe cerca de un catálogo de 25 fenómenos perturbadores directamente asociados que estudia y que trabaja la protección civil. ¿Y qué es lo que hace? Principalmente estudia el fenómeno y, lo más importante, genera mecanismos de actuación de la población civil junto con la iniciativa privada y, por otro lado, el gobierno. Son tres elementos fundamentales, que es lo que hace la sociedad en su conjunto, para poder hacerle frente a cualquier adversidad. Actualmente ya hemos cambiado, ya hemos ido evolucionando, ya nos llamamos diferente, ahora ya se llama gestión integral de riesgos. Y una de las principales diferencias es de que antes, con una visión de protección civil, la protección civil en su origen era más reactiva. Llega el fenómeno, impacta, puede o no haber un desastre, puede o no haber una emergencia, pero impacta en la sociedad, y a partir de ahí empezaba a actuar la protección civil. Veía y estudiaba de manera somera lo que era la parte preventiva, y se hablaba mucho de lo que era la mitigación de riesgos. Y la mitigación de riesgos nos lleva a decir, vamos a quitar, vamos a apartar, vamos a eliminar el riesgo, como si se pudiera eliminar el riesgo de sismo, como si se pudiera eliminar un riesgo de huracán. Sí, es algo demasiado grande. Pues no lo podemos eliminar. Y a partir de ahí se empieza a trabajar y se empieza a estudiar una nueva visión, que es la que estamos trabajando actualmente, que es la gestión integral de riesgos. Es decir, el riesgo está, el riesgo existe, y ahora vamos a administrar ese riesgo. ¿Y qué se trata de administrar, o de qué se trata eso de administración del riesgo? El riesgo está, primero lo tengo que reconocer. Puede temblar en la Ciudad de México, puede temblar en mi país, puede temblar en mi localidad, ¿sí o no? Sí. Ok. ¿Puedo quitar ese riesgo? No, pues no puedo eliminar que se muevan las placas tectónicas. Entonces el riesgo va a permanecer ahí. Entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer? Ah, pues mira, puedes verificar que tus edificaciones sean lo más seguro posible, que tengas un dictamen de seguridad estructural, que tengas un dictamen de seguridad de instalaciones eléctricas, de instalaciones de gas, que tengas un protocolo y que tengas un mecanismo para poder estar lo más seguro posible, ya sea en tu hogar, en tu centro de trabajo o en algún lugar de esparcimiento. En donde te encuentres, que puedas tú mismo generar tus propios mecanismos y protocolos de seguridad. Claro, si voy a un centro de esparcimiento, voy al cine, voy al centro comercial, voy a cualquier lugar que no sea mi domicilio, pues seguramente ellos en sus lugares ya estudiaron precisamente todo este tipo de calamidades, todas las respuestas que se pueden dar, y habrá gente especializada que me va a dar indicaciones de qué hacer y qué no hacer en caso de una contingencia. Estamos hablando en este caso de sismo, pero insisto, puede ser cualquiera de las que existen en el catálogo de fenómenos. Y actualmente existen 5 grandes grupos. Bueno, son 6 grandes grupos.
Empezamos por los de origen natural. Sismo, que es los fenómenos geológicos. Tenemos los hidrometeorológicos, que son de origen natural. Y después vienen los provocados por el ser humano, que son 3 más. Vienen a ser los químico-tecnológicos, ecológico-sanitarios y los socio-organizativos, ¿sí? Y se adicionó uno más, que vienen a ser los fenómenos astronómicos. En un principio, pues yo como que no estaba muy de acuerdo en esta adición, pero finalmente tiene que ver con los fenómenos que vienen precisamente del Sol, las tormentas solares, que pueden llegar a cambiar o influir de cierta manera con los patrones de radiación, particularmente lo que es las radiocomunicaciones. Dependemos de las radiocomunicaciones inalámbricas, internet, tenemos televisión, tenemos radio, tenemos muchas cosas vía satelital. Todo esto se puede ver afectado, y ahí es en donde interviene principalmente lo que son los fenómenos astronómicos también. Entonces, a partir de ahí es como tenemos que ver la protección civil. Es un todo, son muchas cosas juntas. No nada más es cuando tiembla, no nada más es cuando llueve o cuando no llueve, sino es en su conjunto todo este tipo de fenómenos. Todo esto lo estudia la protección civil, la gestión integral de riesgos actualmente. Se administra el riesgo y a partir de ahí ver qué se puede hacer. Esa es una visión que yo podría decir así de manera simple, que es la protección civil. Marisol querida, después de esta enorme lección de Sí, Rafa Rivera, de toda la historia que Rafa nos da. y solamente dice Rafa, solamente levanté la puntita Sí, de solo la hoja y no les digo más. Pero después de todo eso ya a mí me apabulló totalmente. Afortunadamente, Marisol es una experta, absolutamente experta, con una grandísima experiencia en esto que ahora Rafa nos acaba de bautizar como gestión integral de riesgos. Es decir, ya no, decía él mismo, Rafa decía que antes era, digamos, de tipo reactivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que reacciona ante un problema. Si se cayó el edificio, pues háblenle por teléfono a Protección Civil, y si su teléfono funciona, pues a lo mejor mandarán a alguien de Protección Civil para que venga a decirme que sí se cayó mi edificio. Entonces ya llegaba Protección Civil y decía, efectivamente, aquí está el reporte, tu edificio sí se cayó. Y bueno, pues ya se iba a Protección Civil y ahí ya quedaba. Pero ahora la visión que me está dando Rafael Rivera Puebla, pues es mucho más amplia. Es decir, los riesgos existen y no tenemos que esperar a la brigada que venga a sacar cadáveres de entre las ruinas, sino de lo que se trata es esta gestión integral de riesgos, es decir, prevenir las características, prevenir las consecuencias de un riesgo mal atendido. Tú actualmente estás trabajando pues, en una parte administrativa de la protección de riesgos en la Ciudad de México, Marisol. Sí, querido hermano, pues mira, como Rafa lo decía, es muy importante conocer la historia, cómo se ha venido desarrollando protección civil a lo largo de su creación, pero también en México somos un país donde, bueno, a raíz del sismo de 1985, cambió rotundamente pues el tema, ¿no? Por decreto presidencial nace en 1986 y de ahí hacia acá, ¿no? Se buscó en su momento crear la cultura de protección civil, se han cambiado las leyes y yo lo digo de broma, pero en serio, creíamos que desde el 2017 iba a haber un antes y un después de la protección civil. Pero sin embargo, creo que ha habido una gran resistencia como sociedad a crecer con la cultura de protección civil. En el 2017, sorprendentemente, los que actuaban demasiado bien, lo veíamos en los videos, pues fueron los niños que crecieron con los simulacros. Veía yo los videos de las guarderías del ISSSTE, por ejemplo, y los niños fueron los más ordenados en evacuar, porque ellos realizan un simulacro mensual, algunos un simulacro más completo bimestralmente, o sea, tienen unos protocolos muy admirables y dignos de practicar, ¿no? Hay otras dependencias que también crecieron mucho, por ejemplo, como Pemex, que tenía
planes de continuidad, de evacuación de hospitales, con muchas hipótesis, como Rafa los mencionaban. Las emergencias no nada más se concentran en lo que es sismo. O sea, tenemos muchísimas más emergencias que se enfrentan día con día a los elementos de protección civil. Pero en este ir avanzando o en la evolución, como yo me he desenvuelto, que es desde estar en segurista de una obra, de estar en ambulancia, de voluntario en Cruz Roja, en alguna otra dependencia, en diferentes circunstancias y en diferentes épocas, son circunstancias muy únicas, muy diferentes, porque cada una tiene, de acuerdo al análisis de riesgo, como lo decía Rafa, no es lo mismo cuando estamos en una alberca, por ejemplo, o en la playa, que son protocolos distintos a cuando nos encontramos en el cine. Y cuando soy el elemento de protección civil que atiende, a cuando voy a divertirme, ¿no? Entonces cambian totalmente los escenarios, y estos escenarios que dependen nuestra respuesta como sociedad, como humanos. Les decíamos, no corro, no grito, no empujo, y la gente hizo memes a lo largo de la historia, ¿no? Lo primero que hago es correr, gritar y empujar. Y digo, y no es vieja el último. correcto. Sí, sí, de verdad, Rafa, ¿no? Entonces, y no es broma, la gente te identifica, por ejemplo, del 2017 a la fecha, y dicen, ay, septiembre, ahí vienen los de protección civil. Y digo, ¿qué pasa? No es que septiembre, no, o sea, tiembla todos los días, las 24 horas. El que esta pandemia nos haya hecho más dependientes del teléfono, pues ahora traen múltiples aplicaciones que ya no van de acuerdo a lo que tenemos autorizado por el sistema nacional, ¿no? Entonces, tenemos un único alertamiento sísmico, pero la gente ya sabe, ya viene el sismo. ¿Por qué no sonó la alerta de la Ciudad de México? Y ahora te cuestionan, ¿sí? Entonces, todos estos, y son cambios que se van generando día con día, día con día. Entonces, resistencia, frustración al cambio. O sea, se han presentado una cantidad de anécdotas que, bueno, vale la pena comentar. Y más en foros como este, que como sociedad, muchas veces lo platicábamos Rafa y yo en algún momento, ¿cómo traducir ese lenguaje científico al lenguaje común que yo, ciudadano, que voy a divertirme, quiero entender por qué toman esas decisiones en el momento de las emergencias, ¿no? Fíjate, Mari, que hay algo que me llama muchísimo la atención, y ahorita lo que estás comentando, y aparte tienes razón, ¿no? La dependencia que tenemos actualmente con lo que son las aplicaciones y los teléfonos. Hace poco estaba escuchando de unas personas que estaban comentando que en su empresa ellos definitivamente no le hacían caso a la Autoridad de Protección Civil local, porque estaban locos, porque estaban mal, porque realmente el protocolo ante un sismo debe ser lo que les marcó el video del YouTube de no sé dónde. Y como ellos sí saben, entonces vamos a seguir ese protocolo. Me hago bolita y me pongo abajo de un escritorio de una mesa. Y quedé horrorizado. Quedé horrorizado porque finalmente son protocolos, son ideas, son tendencias de alguien que está hablando de acuerdo a su propia experiencia, de acuerdo a su propia forma de construcción en su país, en su ciudad, en su comunidad, y que nada tiene que ver con la forma de construcción que tenemos en América Latina. Entonces, también nos ha ayudado muchísimo las redes, nos ha ayudado muchísimo el Internet, nos ha acercado, nos ha dado mayor conocimiento en muchas áreas, pero también nos ha hecho muy ignorantes en otras, y yo veo como un punto muy, muy, muy delicado precisamente la popularización de mucho manejo de información a través de el Internet. Digo, hay una gran cantidad de ideas que se me pueden venir a la mente. Decías, Mari, de la gente de protección civil que siempre están sentados tomando café y fumando. Antes, cuando se podía fumar en las oficinas, sí, así veías a personas de protección civil tomando café y fumando. Y pasaba el resto de la humanidad ahí enfrente de las oficinas de protección civil y nada más los veían sentados tomando café y fumando. Esperando a que se cayera el edificio. Sí. Claro, claro. Una anécdota,
dentro de muchas que pueden ir saliendo en el camino. Yo recuerdo, mientras estaba trabajando en la Academia de Policía, que me encontraba uno de mis jefes cuando hacía yo mis recorridos, y iba con algunos de mis compañeros, y me decía, me da muchísimo gusto verlos caminar así tan tranquilos. Y decía yo, ¿por qué, jefe? Dice, si los veo tranquilos, es que todo está en orden. Si los veo apurados, me preocupo. Si no hay noticias, son buenas noticias. Rafa y Marisol, miren, les voy a comentar las llamadas que tenemos de nuestros amigos internautas. Miren, está Nancy Yoguayolotzin, manda abrazos de luz para mis hermanos. Nancy, qué bonito mensaje, gracias. Abrazos de luz. Eso es muy, muy bonito. Georgina Cabrera Valdés nos dice saludos fraternales. Pues la Gina querida, le devolvemos los abrazos con más cariño todavía. Luego nos habla Inks, algo así como Crento, creo que sí es Crento. Nos manda saludos y abrazos desde Colima, imagínate, ay, en la mera zona, ahorita, ¿cómo le llaman? La zona cero, ¿no? Colima sí. Es donde estaban pues, sufriendo los resultados más violentos del pasado sismo. Te mandamos un abrazo, mucho cariño para todos los amigos de Colima y ojalá muy pronto se recuperen como se ha recuperado la Ciudad de México y se han recuperado otras ciudades. Ojalá que estén muy bien. Nuestro cariño, nuestra solidaridad con ustedes. Tony Corleone nos manda saludos. Tony, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Qué bueno que nos acompañes. Ojalá que lo que nos están platicando nuestros amigos de Protección Civil sea de tu interés y que te despierte alguna inquietud. Si eso se logra, ya habremos logrado el objetivo. Jair Jiménez Aguilar nos manda saludos desde el oriente de Cancún. Salud, fuerza y unión. Pues también saludos en Cancún. No hay muchos terremotos por allá, pero sí huracanes con toda la frecuencia, ¿no? Adolfo Galindo nos manda mis mejores vibras desde el oriente de María Sabina, donde la naturaleza es plena. Imagínate, Adolfo Galindo está en Oaxaca. Ellos no saben nada de temblores, ¿verdad? Pobrecitos de Oaxaca. Allá es la fábrica de sismos de nuestro país, ¿no? Es donde se originan todos. Un abrazo, Adolfo, qué bueno que estás con nosotros. Jair Jiménez Aguilar dice, espero que todos estén bien junto a sus familias y sin daños por el sismo. Pues afortunadamente los que estamos aquí frente a ti, Jair, estamos bien, contentos y disfrutando de la vida, pero desgraciadamente muchos compatriotas sí han tenido problemas. Jos Carrera, te mandamos un abrazo, Jos Carrera, habla de un plan familiar de protección. Ahorita les preguntamos a los expertos qué es eso de un plan familiar de protección. Me suena interesante, me suena como que sería la primera célula social, la familia. Georgina Cabrera insiste, ¿qué hay que hacer en un temblor si nos encontramos en un piso 3 o más arriba? Pues esto es muy interesante, creo que hay características muy especiales como recomendaciones. Dice, se siguen dando instrucciones en las escuelas, pregunta Gina, ¿se siguen dando instrucciones? Sí, acaba de decir Marisol que los niños tienen la instrucción muy frecuente y la verdad no sé ustedes qué opinan, Rafa y Marisol, pero los niños se la toman muy en serio y desafortunadamente los adultos parecen niños. Y entonces en muchas de las ocasiones más bien se ponen a vacilar y no hacen las cosas como deben ser. Dice, ¿podrían darnos algunos consejos del protocolo de protección relacionados a los temblores? Claro, Gina, ahorita vamos a explotar a nuestros dos amigos y hermanos de Protección Civil y les vamos a sacar hasta el último consejo que nos puedan dar, seguro. Acaba de decir Marisol algo interesantísimo, esto de los niños. Y decía Marisol que con los protocolos que se van siguiendo en los simulacros, la sociedad, todos nosotros vamos aprendiendo y cada vez actuamos de mejor manera. Pero me inquieta mucho y se los tengo que platicar a ustedes, al fin que estamos aquí entre puros amigos. Así es. Una experiencia personal del último sismo que tuvimos este día pasado. Estábamos en la oficina y entonces se hizo el gran simulacro. Los compañeros oficinistas, que ya ves que se dividen las labores de protección civil entre los mismos oficinistas. Entonces, muy organizados, nos dieron una charla previa, nos dijeron va a ocurrir esto y esto, hay que hacer lo demás. Todos se pegan a las columnas más robustas del piso y allí esperan a que el empleado de protección civil identificado pase por ustedes para que no se agolpen todos en las escaleras. Me pareció muy bien. Dividieron las plantas, que el edificio es muy amplio,
no es muy alto, pero sí muy amplio. Entonces dividieron los pisos en 4 cuadrantes, llamémosle, o 4 secciones. Y las compañeras de protección civil verdaderamente organizadas con unos como paletitas, unos como banderolas o algo así, en donde estaban dividiendo qué piso y qué sección. Por ejemplo, piso 2A o 3C, etcétera, ¿no? Entonces decían, este grupo va a seguir a los de su número, al 3C, al 2B, los van a seguir y se van con su empleado de protección civil y saliendo les van a ir indicando las rutas y demás. La salida fue preciosa, Rafa y Marisol. Los policías, hombre, nos hicieron valla y todos a la derecha, todos a la izquierda, abrieron todas las puertas, cerraron unas puertas de archivos y abrieron las adecuadas, todo perfecto. Entonces llegamos a la calle y el grupo en el que yo estaba a la derecha y aléjense del edificio hasta una zona pues relativamente segura. Total, que todo me parece impecable. El protocolo funcionó adecuadamente. Terminamos y pues ya la inquietud de que pues ya no pasó nada, ya pasó el sismo, en fin, ya termina el simulacro. Entonces, otra vez, compañeros de protección civil de las oficinas, no protección civil central, sino el equipo de la oficina. Entonces, con magnetófonos, con esos magnavoces eléctricos, diciéndonos tranquilos, les vamos a hablar para que vayan subiendo de piso por piso y no sé qué. Pues lo mismo, el piso tal, la sección A, la sección B, la sección C, y todos en orden. Rafa, en unos minutos, Marisol, estábamos todos en nuestro lugar trabajando nuevamente, tranquilos. Y de pronto, media hora después, otra vez la alarma y la inquietud. ¿Será cierto? ¿Se habrá pegado el aparatito? ¿Se estará repitiendo por broma? ¿Qué pasa? Tarda unos segundos en decir, no, si es en serio, ¿no? Y ya todos los compañeros comienzan. Bueno, les quiero decir, Marisol y Rafa, con la pena que me produce esto de los compañeros de la oficina, el protocolo lo echamos al cesto de la basura. Salió la gente como pudo. Los gendarmes ya no estaban dirigiendo la puerta, la entrada y la salida. Cuando me tocó a mí, mi grupo era ya estando en la calle, hacia el lado derecho del edificio. Bueno, la mayoría de mis compañeros se fueron hacia la izquierda del edificio. Al lado contrario. Lado contrario. Y las rutas de evacuación y todo, como puedan, ¿no? Entonces fue el sálvese el que pueda. Y a mí me angustia mucho decir, bueno, entonces el protocolo de media hora antes, ¿para qué sirvió? Efectivamente, a lo mejor el del 2020, el del 2018 ya se me olvidaron, ¿no? Pero el de hace media hora, ¿cómo se me va a olvidar? Entonces, la pregunta para ustedes, ¿qué se requiere? ¿Más conciencia, más penetración en la sociedad, más pláticas de este tipo? ¿Qué necesitamos? Porque además, otra cosa importante, como que lo que mencionaba Rafa Rivera hace rato, el catálogo es de 25 situaciones de posibles riesgos. Y yo solamente hablo de protección civil y lo primero que me viene a la mente es un terremoto. Pero me para los pelos de punta ver, por ejemplo, las grandes manifestaciones en el Zócalo, con músicos y con todas estas cosas, y cómo encajonan con barras de metal, hacen divisiones, y esas divisiones, pues que son para evitar que el tumulto se agolpe y todo, pero francamente son burladeros como en la Plaza de Toros, que si quisiéramos salir de esa plaza violentamente, nos vamos a ir sobre las barreras y nos vamos a matar unos a otros. ¿Qué pasa? ¿No hay gente de protección civil diseñando eso? Pues en teoría tiene un porqué, ¿no? Tú, Rafa, si quieres comentar algo. Fíjate que ahorita lo que acabas de decir me hizo recordar el procedimiento Homero Simpson. Cuando me preguntan, o cuando les estoy preguntando qué hacen en caso de sismo, en una ocasión una persona me dice, pues mira, cuando empieza a sonar la alerta sísmica, yo sí corro, sí grito y sí empujo. Y no hay forma de que me detengan. Digo, ¿y qué función haces aquí o qué función tienes aquí? Dice, por rango administrativo soy la coordinadora de la unidad de protección civil de la oficina, pero a mí no me van a ver. Bueno, entonces es momento de pensar y replantear la función de los brigadistas, de dónde los sacamos, qué hacemos con ellos. Y aquí viene un concepto bien interesante. La protección civil tradicional, como la hemos estado trabajando desde 1986 hasta la fecha, nos habla de que los brigadistas tienen que ser voluntarios.
Los brigadistas tienen que salir de las oficinas, tienen que decir yo quiero ser voluntario para hacer la brigada de protección civil, de evacuación, de primeros auxilios, de prevención y combate de incendios, de la brigada que sea. Tiene que ser voluntario. El problema es que no hay una remuneración adicional por ser voluntario en una brigada de protección civil, y a partir de ahí se pierde el interés. Por lo menos de los empleados que dicen yo soy brigadista, a partir de ahí se pierde el interés. Yo creo que se debe replantear ahí una situación muy importante y contratar brigadistas profesionales. Yo pensé que Rafa me iba a decir, esto que les voy a decir es real, esto fue de un sismo de 2012, habían hecho sus simulacros, todo bien, en ese sismo en unas oficinas públicas, al momento de la eventualidad del sismo como tal, todos los empleados se replegaron, se pusieron en sus columnas en donde les correspondía la zona de menor riesgo, y llega el brigadista de protección civil de la oficina con su chaleco, con su casco, con su brazalete, gritando, corran, pero ¿qué están haciendo aquí? Corran, sálganse todos, pero ya, corran, corran. Bueno, a él le faltó decir corran por sus vidas, ¿no? Y griten. Y a partir de ahí se rompió todo, todo. 3,000 personas bajando por las mismas escaleras, con el riesgo que esto lleva. Bueno, aquí vuelvo a lo mismo, hay que replantear nuevamente la seriedad de lo que le estamos dando a eso. La seriedad de lo que le estamos dando a la protección civil es la vida, nuestra propia vida. Si yo no lo tomo en serio, quiere decir que no estoy tomando en serio mi propia vida. ¿Sí? Yo creo que esa es una parte que no se ha difundido mucho de la protección civil porque, no sé, como que es un tabú decir que la gente se puede morir. ¿Y qué crees? En un protocolo mal realizado, la gente sí se puede morir. Si no hay un estudio serio en materia de prevención, la gente sí se puede morir. Si hay corrupción dentro de lo que es el desarrollo del programa interno de protección civil, la gente se muere. También. La corrupción mata. Y lo vimos en 2017. La corrupción fue la causante de una gran cantidad de muertes que se dieron precisamente en el sismo de 2017. Entonces, yo creo que sí hay que tomarlo en serio, sí hay que verlo, sí hay que tomarlo más de fondo lo que es propiamente el trabajo propio de la protección civil. Y ahora, ahora estamos hablando de los riesgos, digamos, inminentes y descontrolados. Un terremoto no sabemos cuándo va a suceder, tenemos 2 minutos de prevención, pero no hay tiempo. Y esto tampoco se puede saber qué va a ocurrir ni cuándo va a ocurrir. Pero cosas como lo que hablabas hace rato, las producidas por el ser humano, las grandes concentraciones, los deportes, el pánico, la música, en fin, donde se reúnen grandes multitudes, las reuniones políticas, etcétera. Estas son perfectamente previstas, se sabe el local, se sabe cuántas gentes van a estar, se cuenta con todos los elementos. ¿Por qué hay tanto fracaso? ¿Por qué hay tantas fallas? Hemos visto en algunos estadios y en algunos lugares muertos, y no solo de nuestro país, porque aquí diríamos, bueno, estamos involucrados con José Alfredo Jiménez en Guanajuato y pues la vida no vale nada, ¿no? Y nos lo demuestran las bandas de delincuentes que se matan diariamente 10, 20 individuos y la vida no vale nada en Guanajuato. Pero lo demás, en otros lugares del mundo, por ejemplo, las terribles situaciones que se han producido en deportes, pues no, en países que se dicen son flemáticos, muy tranquilos, los ingleses, son gente que no se asusta por nada y no pierde la corrección por nada. Sin embargo, pues miles de muertos en los estadios de fútbol con los famosos hinchas. Entonces, ¿qué se puede hacer, Rafa? Ya digamos, hablar nada más de que lo que ocurrió ayer, lo que ocurrió el año pasado, lo que ocurrió hace 5 años, sí, muy lamentable. Por ejemplo, ponerte en contra del sistema económico es muy difícil. Los edificios podrían hacerse mucho más seguros en todos sentidos, desde el punto de vista de ingeniería hasta el punto de vista arquitectónico, se podrían hacer mucho más seguros. Pero actualmente, y eso se lo digo con una gran tristeza,
Actualmente ni la arquitectura ni la ingeniería funcionan con las bases que en las escuelas y en las facultades se enseñan. Por ejemplo, la arquitectura te enseñan la técnica, el arte de construir una morada integral para el hombre, que sea segura, que sea digna, etcétera, etcétera. Pues actualmente el único que se le hace caso para un proyecto es al financiero. Entonces, ¿cuánto va a costar esta obra y en cuánto tiempo se va a recuperar el dinero? Oye, pero que por esta puerta no cabe una persona, pues que adelgace la persona porque el dinero solamente nos alcanza para una puerta de 60 centímetros. ¿Y por qué 60? Pues porque es media hoja de triplaje. Entonces, las medidas que enseñaban en la facultad, que debe ser, le llaman antropometría, es decir, medidas del ser humano, y todo debe ser en relación con las medidas del ser humano. Una recámara, pues que quepa una cama y que la cama quepa un señor y una señora. Pero actualmente las recámaras, y fíjate, oficinas del gobierno de diferentes entidades de la República, dicen, tenemos programas de construir habitaciones dignas y a una familia de 6, 7 personas le dan 48 metros cuadrados de construcción. Yo le preguntaría en qué diccionario se puede meter que una habitación, una vivienda digna para una familia de 4, 5, 6 miembros es con 48 metros cuadrados, que se lo pregunten a un arquitecto profesional. Yo no puedo pensar que se construyan viviendas dignas en 48 metros cuadrados y que, por ejemplo, estamos hablando ya de que vamos para el 6º año del terremoto de 2017 en la Ciudad de México y todavía hay miles de personas sin hogar que todavía están fuera de sus domicilios porque no ha habido la capacidad del gobierno para recuperar su vivienda. En un programa que estaba planeado para terminarse en un año. Vamos para el 6º año. Entonces, yo diría que todo esto son, no sé si les podríamos llamar adecuadamente así, pero como que son aristas de la misma protección civil. ¿O ustedes cómo lo ven? Sí, claro. Si me permites, ambos, Rafa. Estos protocolos, estos escenarios, por eso es muy importante que Protección Civil se ha ido profesionalizando a lo largo de estos 37 años. Si bien surgió por ahí desde los puestos que se fueron ocupando por aquellos ayeres, pues yo me acuerdo mucho que estábamos en Cruz Roja Pachuca y de momento todos los voluntarios se fueron porque todos fueron, o la mayoría de los compañeros fueron contratados para las unidades municipales de Protección Civil. Y fue muy interesante porque decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si nada más estábamos una servidora y mi operador de ambulancias. Un miércoles, por cierto, recuerdo mucho. Entonces, y entre muchas otras historias, al día de hoy tenemos ya la segunda generación, me parece que de doctorados en gestión integral de riesgos y protección civil, egresados de la Escuela Nacional de Protección Civil de Chiapas. Y estos doctores ahora ya están saliendo también los maestros, ya tenemos la licenciatura en gestión integral de riesgos, la licenciatura en protección civil. O sea, se ha profesionalizado las áreas. Pero ¿dónde están esas aristas, Rafa? Tú los decías hace un momento. ¿Por qué falla un programa especial de protección civil elaborado para un evento, un concierto, para un evento deportivo? Porque si me preguntas, ese programa especial o este programa específico estuvo muy bien elaborado, puede ser una carpeta muy bien ordenada, con protocolos muy bien redactados, pero ¿quién va a operar ese programa en caso de que esos escenarios planteados para ese evento se susciten? 2, 3 personas, 5 personas, la empresa de seguridad privada que fue contratada para cuidar ese evento, para proteger ese evento. Si en las dependencias gubernamentales y en las instituciones donde se analizan los riesgos internos, externos, se plantea el escenario, se trabaja en el programa interno de protección civil, convocas a los brigadistas, se invierte mucho en capacitar a los brigadistas, bueno, se invertía, ahorita este año estamos un poquito más cortos, se les da capacitación, o sea, de horas de primeros auxilios, horas de evacuación, horas de contraincendio, ahora la nueva brigada de apoyo psicológico, la brigada de comunicación. Y aún así, cuando se presenta el simulacro, presentamos el escenario, no falta el que se pone nervioso, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a la jefa que salga? ¿Cómo le voy a decir a la directora?
Entonces nos falta el liderazgo porque precisamente en esa simulación simulamos un escenario de manejo de situación de crisis que en determinado momento cambian los mandos. Ya la que manda ahora o ya el que manda es el de protección civil. ¿Cómo? Entonces, como no fortalecimos esa parte de poder, de soporte que tiene protección civil, de credibilidad, de cuando la orden es porque se está cayendo el edificio, salgan, mi instinto es de supervivencia y de todos. Ahorita después del 2017, o sea, no hay una persona, puede tener la mejor capacitación, la mejor, y lo vemos, hay personas que dicen, bueno, es que, ¿qué me está pasando? O sea, yo en este momento no dejé de pensar en que mis hijos estaban en tal lado y no pude contener las lágrimas. O sea, la gente estaba en crisis realmente ahorita en el sismo de este 19. No lo creían. Porque al día siguiente, que fue el día de ayer, estuvimos platicando con las personas en ese acercamiento de, ¿qué pasó, compañera? ¿Qué pasó, Rita? ¿Por qué estás así? No, pues resulta que te platican la historia y lo que vivieron en el 2017 definitivamente sobrepasó su capacidad de respuesta. Entonces, esta crisis o esta situación también la tenemos que atender y nos incluimos, ¿no? Siempre en primera persona. Primero yo, atendiendo qué está pasando. La resistencia a esa frustración de esta capacitación a los brigadistas, de que estábamos retomando nuevamente la normalidad, de que, por ejemplo, en mi caso, no, 3 horas no son suficientes. Lo que decía es venerable hermano Rafa Maldonado, se plantea muy bonito y nos dice, está muy bien el escenario, pero en esos instintos de control de emociones, de mantener la calma, ya ni sentimos en qué momento corrimos y ya estamos en el lado contrario. Definitivamente. Y es normal, somos humanos. O sea, de verdad yo no conozco en Protección Civil superhéroes que digan, no, me salió perfecto. Por eso no tenemos rango de calificación para decir, te salió 9, no, te quedó en 8. Porque son perfectibles, se modifican. Y entre más les decía, oye, si yo estoy lastimada, si yo ahora ya no tengo la misma condición física, los bomberos, si ahora ya no me entreno, pues no me pidas que te aguante 8 horas. Claro, claro. Marisol y Rafa, fíjense que nos acaba de mandar mensajes Gaby Martínez. Gaby Martínez dice, saludos a todos mis queridos hermanos desde Cuernavaca, Morelos, la respetable logia simbólica Luxor. Aquí todos bien. Sí, estaba Gaby Martínez, nos manda saludos a todos y todos bien de los temblores. Afortunadamente todos bien allá en Cuernavaca, pues eso nos da mucho gusto, Gaby. Un abrazo con mucho cariño. Y dice, por favor, consejos de lo correcto que hay que hacer pues en esos momentos de angustia y de crisis. Ya varios nos han preguntado, Jos Carrera nos hablaba de un sistema de protección familiar, Gina Cabrera nos decía que les den consejos y Gaby Martínez también nos pide consejos. Pues vamos a pedirles a los expertos, van a ver. Ruth Pérez, buenas noches, mis queridos hermanos, excelente tema. Ruth, con mucho cariño, un abrazo con todo el amor fraternal que tú mereces, todo nuestro respeto. Adolfo Galindo dice, debe haber una cultura nacional y educación social. Nacionalismo, humanismo y civismo son necesarias. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que nuestros invitados también van a estar de acuerdo contigo. Manny Martínez dice prevención, protección y actuación. Muy bien. Prevención, protección y actuación. Pues yo creo que sí son las tres etapas de las que se debe manejar en el momento de crisis. Nancy Loyolotli dice, en un simulacro en los juzgados familiares de la Ciudad de México, personas con bastón y en silla de ruedas bajando por las escaleras. ¿Cómo desocupan un inmueble las personas con discapacidad y de la tercera edad? Pues sí, Nancy, tienes toda la razón. Yo creo que lo comentábamos hace rato, las construcciones de los edificios pues nada más responden a los financieros y no a las necesidades reales. Manny Martínez dice, debería de implementarse desde la primaria como materia, tal como el civismo y las clases de computación. Andrés Enzástiga, buenas noches a todos, hermanos. Un tema útil e interesante. Andrés, te mandamos un abrazo, qué bueno que te guste este tema. Pues aquí estamos tratando de explotar a nuestros invitados de la mejor manera. Dice Adolfo Galindo, la madre naturaleza toma vidas humanas en proporción a cómo la destruimos. Olvidamos la interacción con ella y todo es concreto y urbanismo mal planeado. El humano olvidó ser parte de ella por desarrollo social y confort.
Bueno, ahí no coincido mucho contigo, Adolfo, porque te me hace como que nos está regañando mucho por el hecho de ser humanos y como que dices los humanos son los culpables de todo lo malo que les ocurre, pues gracias a los humanos se han resuelto muchos problemas. Dice Andrés Sensástica, todavía hay personas que nunca el gobierno pudo responder a la destrucción de sus casas del terremoto de 85. Sí, pues es lo que decíamos, las aristas adicionales a la protección civil, que es una vez que se superó el riesgo de momentáneo, pues hay que ver la reparación de los daños, ¿no? Marisol, te interrumpí, Rafa Rivera, los No, no, interrumpí, no. pero son nuestros amigos. Nos están pidiendo Sí. fundamentalmente consejos, qué hacer en esas situaciones. Por ejemplo, nos llaman en el Zócalo, vamos a llenar el Zócalo, no sé cuántas personas quepamos, pero supónganse que cabemos 100,000 personas. Si ustedes quieren la mitad, está bien, 50,000. Hacen divisiones, la teoría me parece correcta, para que la multitud no se agolpe por una sola calle. Digamos que está bien la distribución. Pero a mí me tocó estar en una de esos apartados que hicieron y la salida, Rafa y Marisol, era un pasillo de 1,20 m de ancho, de 2 cuadras de largo. Es decir, salíamos desde el Zócalo hasta la calle de Venustiano Carranza. Y durante todo ese transcurso estábamos digamos, limitados por las barreras de tubos. ¿Y sabe qué grupo estábamos ahí? Los de tercera edad. Y como bien dice nuestra hermana, pues nuestra hermana Nancy, yo afortunadamente, a pesar de ser de la tercera o cuarta edad, antes me gustaba más como se les decía a los viejos, se les decía viejos o ancianos. Esa es la palabra, ¿no? Ahora se les dice de tercera y de cuarta edad y de tercera primavera y de las épocas plateadas y no sé qué, no. Los ancianos estábamos en ese lugar. Yo afortunadamente, a pesar de la edad, pues me muevo con cierta facilidad, tengo todos mis recursos físicos, pero personas que no podían presumir de lo mismo, venían con bastones, con andaderas, con muletas, con sillas de ruedas. ¿Cómo los encajonamos en un corredor de 2 cuadras, de 1,20 de ancho, en un momento de pánico, como bien decían ustedes? Porque no es lo planeado en el simulacro, sino ya en la vida real. Se cayó un poste con luz, o se está incendiando algo, o se escucharon balazos, o qué sé yo, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿cuáles serían los consejos que ustedes nos podrían dar, Rafa y Marisol? Tenemos más o menos unos 15 minutos para que nos apoyen con eso. Ok, voy a tratar de ser breve y me voy a ir rápido con 2 o 3 y Mari que me complemente con los demás. En el caso que estás diciendo específicamente, Rafa, de esa concentración en Zócalo, sí escuché muchísimos comentarios en ese sentido y cuando consulté con las autoridades que se encuentran actualmente dirigiendo la protección civil, digo, oye, pero si ustedes tienen muchísima experiencia, ¿qué pasó? Pues es que ahora no lo hicimos nosotros. Nos hicieron a un lado y lo hizo una dependencia diferente a la que siempre organizaba todo esto. Y la curva de aprendizaje, pues, siempre es difícil. Y prácticamente se hicieron un protocolo de evacuación, y yo digo que el protocolo del conejito. Y si hoy salimos brincando como conejitos, pues prácticamente así, o sea, fue una puntada que a alguien se le ocurrió, pero que en realidad estuvo mal. Si te fijas, ya los últimos conciertos y las últimas concentraciones masivas ya ha sido completamente diferente. ¿Qué hace falta? Aprovechar, también aprovechar la experiencia de las personas que nos han antecedido en esos lugares, particularmente en el desarrollo de programas específicos, y este es un programa específico de protección civil para un evento masivo, y estamos hablando en concreto en el Zócalo. Porque no es lo mismo si es el Zócalo, si es la Alameda del Sur, si es en la Alameda Central, son escenarios completamente diferentes, aunque son prácticamente espacios abiertos, las calles circundantes y las rutas de evacuación siempre van a ser diferentes, incluso los riesgos vienen a ser diferentes, si es en el Zócalo, si es en la Alameda Central, en la frente de la Alameda Central, pues hay una serie de edificios que representan un riesgo por sí mismos de otras características diferentes a los edificios que circundan la plancha del Zócalo. Entonces, incluso los riesgos son diferentes hablando de una explanada. Bueno, de los riesgos circundantes. Punto uno. Punto número 2. El tema del Plan Familiar de Protección Civil. Yo recomiendo que busquen y descarguen de la página de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Hay un manualito que pueden descargar en internet
que es Plan Familiar de Protección Civil, los va a llevar de la mano. ¿Qué es? Bueno, buscar las condiciones más seguras para mi casa. ¿A quién le tengo que preguntar? Lo tengo que dibujar, hago mi propio croquis, y así como si estuviera yo en la oficina, que vemos los croquis pegados en las paredes, que mucha gente se pregunta para qué es precisamente para saber cómo está distribuido esa zona de trabajo, ese espacio, y cuáles vienen a ser las zonas de menor riesgo, de mayor riesgo, en dónde me puedo yo replegar en caso de alguna de las contingencias. ¿Dónde están mis extintores? Si es que hay extintores, incluso en casa, si tengo extintores, ¿dónde los voy a poner? Hacer un plan, ponerse de acuerdo en la familia. En caso de sismo, ¿qué hacemos? ¿Quién va a cerrar el gas? ¿Quién va a apagar la luz? ¿Quién va a cerrar la puerta? Así de fácil. ¿Quién agarra a los niños, a los perros, a los gatos? ¿Quién saca la mochila de emergencia? ¿Sí? Un plan completo. Bueno, si está el jefe de la brigada o el jefe de familia, jefe o jefa de familia, lo voy a decir así en general, y si no está, ¿quién es el que sigue? ¿Y quién es el que sigue? ¿Y quién es el que sigue? En caso de que así sea. Hay familias que nada más se componen de 2 integrantes, de 3, de 4 integrantes, o hay familias que son muy numerosas que conviven en un solo espacio. Entonces, definir todo eso nos va a llevar lo que es el Plan Familiar de Protección Civil. Dice Manny, la protección civil como materia en la escuela. Yo preguntaría, ¿qué sería más útil? ¿Aprender a tocar la flauta de pan o aprender protocolos y procedimientos en materia de protección civil? Lo dejo así nada más al aire, ¿eh? No quiero que después me den sombrerazos los maestros de música de la secundaria, pero pues yo creo que valdría más todavía hablar un poquito de protección civil, o todavía puedo conceder, nos la podemos ir campechaneando, un rato de música, un rato de protección civil. No todo tiene que ser tan serio como para pensar que nos pueden pasar cosas malas todo el tiempo. Híjole, los protocolos para las personas con discapacidad, hay una norma oficial mexicana que ya nos habla directa y específicamente de protocolo de evacuación para personas con discapacidad. Yo siempre habría que revisar ese tema, y también lleva al cambio de estructuras dentro de las oficinas públicas. ¿A qué voy con esto? A que si las personas con discapacidad las estábamos recibiendo en mi oficina, en el 5º piso, bueno, ¿quién viene una persona con discapacidad? Pues ese día se tendrá que habilitar una sala en la planta baja para recibir a esa persona con discapacidad. ¿Sí? ¿Por qué? Pues no nada más para su comodidad para subir y bajar, sino también contemplando una probable situación de emergencia para que pueda hacer una evacuación pronta, rápida y expedita, y también con las mejores condiciones posibles, y en su caso, si no hay de otra que sea en 3er, 4º, 5º piso, pues apegarse a los protocolos que nos dan para personas con discapacidad, que es generar espacios de menor riesgo. Y bueno, Mari, tú síguele. Todavía. No, pues es que tienes toda la razón. Faltan muchas. Sí, faltan muchas cosas y no terminaríamos, de verdad. No nos alcanza el tiempo para continuar con anécdotas y protocolos. Pero lo que podemos decir es, a quien más confianza le tengan, acérquense al brigadista más cercano y créanme que con esa humildad, con ese candor, si hay dudas, preguntemos, ¿no? Y bueno, ¿por qué el sismo? ¿Por qué ahora no sonó? Y bueno, aquí, ¿por qué este protocolo es aquí? En el cine es diferente, en la plaza es diferente. O sea, cuestionemos a la protección civil, cuestionemos a nuestros compañeros brigadistas y los que nos dedicamos a esto también. O sea, a mí me gusta porque nos hace aprender más, buscamos la manera de complementar lo que ya se tiene para que finalmente lo que dijo Rafa y es válido, aquí estamos hablando de vidas. Ajá. Lo dijo Rafa, y en nuestro plan familiar armemos la maleta de sobrevida, pero ¡ay, se me olvidó mi perrito! No, ella es la que va del lado de mí con su maleta, con su croqueta, porque a lo mejor no regresamos. Claro, si conocemos dónde vivimos, en qué colonia, si mi edificio es seguro, yo hoy les decía de broma, pero es verdad, veo en el celular, alarma sísmica, réplica del mismo punto, mi edificio es seguro, yo continúo durmiendo. ¿Por qué? ¿Qué me da esa seguridad?
Pues porque conozco en qué colonia vivo, el riesgo que tiene mi edificio. Eso es muy importante. Y lo mismo sucede en familia, como en la experiencia de los hijos, ¿no? Si sabemos, no, si mamá me va a regañar si me paso de la hora. Exactamente así son los protocolos de protección civil. ¿Por qué me siento inseguro? Ay, es que llega una colonia que no conozco, estoy alerta, estoy atento y me van a asaltar. Hagámoslo así en materia de protección civil. Si fomentamos esa búsqueda de sentirme seguro, créanme que nos vamos a involucrar más como sociedad en esta cultura de la misma. Fortalezcamos nuestra protección civil. Si no lo hacemos como cultura, va a ser muy difícil hacer conciencia. Claro. Y cada año vamos a estar retrocediendo en lo mismo y en lo mismo. Totalmente de acuerdo, Marisol. Nos acabo de mandar un mensaje Leo Ember Garibay Campos. Leo Ember, te mandamos un saludo con mucho afecto, un abrazo. Dice, excelente charla, hermanos. Saludos fraternales desde el oriente de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México. Imagínate otra fábrica de temblores del estado de Guerrero. Pues caray, bendito Dios que nos están hablando porque quiere decir que están bien de salud y que no han tenido el mayor problema en estos días. Entonces esto pues nos resulta muy satisfactorio. Y Rafa y Marisol, quiero aprovechar estos minutos que nos quedan. Ustedes hablan realmente, sí, un poco dándole la razón a nuestro querido hermano que está en el estado de Oaxaca. Efectivamente, pues la sociedad tiene que resolver los problemas, pero como todo decía ahorita Marisol, hay que delegar a los expertos. Decía Rafa, pues háblale a quien le tengas confianza. Y yo creo que sí, la sociedad tiene una gran responsabilidad en todo y pues yo debo cuidar mis propios intereses, mi propia vida, mi familia, enterarme del edificio, etcétera. Pero yo pago un gobierno, le pago a unas autoridades porque hagan algo. Entonces, si yo tengo que protegerme de los delincuentes, tengo que protegerme del medio ambiente, tengo que protegerme de los riesgos naturales, pues ¿para qué quiero a las autoridades? Si además cuando ellos organizan banquetes o reuniones políticas o grandes concentraciones artísticas en lugares que no están previstas para eso. El Zócalo de la Ciudad de México es el lugar pues social por antonomasia, pero caray, todas las ciudades del mundo viven orgullosísimas de sus plazas públicas, de sus edificios. Cuando llegan turistas, lo primero que quieren en todas las ciudades del mundo es mostrarle a los turistas la magnificencia de los edificios. ¿Cómo convertimos al Zócalo en un tianguis, en un lugar para reuniones musicales ya se llama, llámese Procesa o como se llama, o Televisa o con quien sea, pero organizan sus espectáculos musicales corriendo riesgos terribles y teniendo auditorios, estadios, todas las salas de reuniones que están perfectamente diseñadas y adecuadas, concentradas, con todo lo necesario para eso. Entonces, ¿por qué organizar en cada placita de las alcaldías de la Ciudad de México? Trajeron a orquestas muy renombradas y en cada una de esas placitas multiplican los riesgos. Entonces ya no solo están concentrados los riesgos en el Zócalo, sino en cada, por extensión le llamamos Zocalito o Zócalo a las placitas centrales de las colonias. Bueno, en esas placitas también llevaron grandes orquestas, por supuesto pagadas por el erario público, y pues a aumentar los riesgos. Yo no entiendo eso. Luego, sí tenemos que resolver nosotros nuestros problemas, pero, por ejemplo, los edificios, Rafa, no debiera ser una materia obligada en las facultades de arquitectura. Mira, tú tienes experiencia, por ejemplo, en la alcaldía de Tláhuac. Creo que esto que te voy a comentar no es novedoso. Caminar sobre las banquetas de Tláhuac es un riesgo permanente de perder la vida. Son lotes muy pequeños, de 7 metros, 6 metros de frente, y todos tienen entrada para coche. Entonces las banquetas son un sube y baja, porque bajas para la entrada del coche, subes para el vecino y vuelves a bajar a la otra entrada de coche. Para colmo son banquetitas de 70 centímetros de ancho o menos. Y las compañías de teléfonos, las compañías de electricidad, todos van y siembran sus postes a media banqueta. Aparte, no falta quien en un programa de reforestación también siembra árboles en la banqueta. Entonces, los que tenemos ciertas dificultades para movernos, tenemos que bajarnos de las banquetas y caminar sobre el arroyo. En el arroyo, pues uno de los carriles está ocupado por autos estacionados. Y el otro carril o carril y medio que queda, pues vienen los autobuses o los microbuses, esos hechos
una chinampina, y aparte las micro, no esas que le llaman mototaxis, esas motocicletas. Bueno, en un momento dado te pueden llevar al hospital. Entonces, a mí me parece, no podría obligarse a que el gobierno tome las medidas adecuadas y que ya no deje que las cosas sucedan y para colmo culpar a la sociedad. Tú eres el culpable de todo lo que está pasando. Se murieron las vaquitas marinas es porque tú tomas leche en botellas de plástico. Y si se murieron los elefantes en África, pues es porque tú estás contaminando el ambiente con tu cigarro. Es decir, aparte de que soy la víctima, pues me están obligando a ser culpable. Y me quedaría nada más un sector por mencionarles, ojalá tenga yo su consejo, las televisoras. Las televisoras, si le podemos preguntar al señor Rivera, al señor tu padre, Rafa, que es un periodista de excelencia con una gran experiencia, si le pudiéramos preguntar a él, ¿qué opina del periodismo actual? Estoy seguro que nos daría una opinión diferente a la que él acostumbraba. En sus tiempos de periodista, cada medio tenía sus propios reporteros. Actualmente, para economía, contratan un solo servicio de noticias que toma la película o toma la imagen de la misma marquesina que se cayó en Colima. Y entonces las 24 horas del día, en todos los noticieros de todos los canales de televisión, estás viendo la misma montón de piedras en la banqueta y causándote esa angustia de decir, el mundo se está desmoronando. Y los gritones de la televisión, porque pues ya no les puedo llamar locutores, ni siquiera tienen buena voz, ni tienen dicción, ni educan su voz, ni nada, simplemente gritan. Entonces te gritan que esta noche se está desapareciendo el planeta. Y entonces vengan a ver el noticiero y te lo repiten en el siguiente canal y en el siguiente canal y en este canal. ¿No tendrían ellos una responsabilidad obligada por el Estado de ayudarnos en la protección civil, Marisol y Rafa? Por supuesto. Pues yo creo que sí, hay protocolo también de comunicación de riesgos. La misma ONU por medio de sus protocolos de alertamiento temprano nos dice, ¿no? O sea, lo que decíamos al inicio, hay es una recomendación internacional que dice, traduce el lenguaje científico al lenguaje común. O sea, de acuerdo a la colonia, al municipio, al estado donde me encuentre, informar a nuestra comunidad, pero retomar pues esas buenas prácticas de acercarnos a la población. Vos lo habéis dicho. Claro que hay una responsabilidad. Hay un perfil tan solo tanto el director de Protección Civil, como los jefes de departamento en las dependencias de Protección Civil, los coordinadores estatales, y muchas veces lo hemos comentado, claro que sí, precisamente por eso tanta profesionalización, y hay responsabilidad. También lo habéis dicho, después del 2017 a la fecha vimos esa responsabilidad, vimos cómo se ejerció un acto de justicia, y no es para menos, 35 años, les decía la maestra, la Miss del Repsamen, el mismo DRO, o sea, con una sentencia de más de 200 años por homicidio. Entonces, creo que ahorita eso pues se ve reflejado en que dices, yo ingeniero arquitecto DRO, no quiero ni contestaron el teléfono en este sismo del 19. ¿Por qué? Pues porque eso se traduce en ese miedo, en esa responsabilidad. Y claro que sí, jurídica también. ¿Sí? Y que nuestras decisiones, nuestra toma de voz, tomar el mando como brigadista también, híjole, si yo también voy a tener responsabilidad, no, yo ya no quiero participar como voluntario de Protección Civil, yo ya no quiero ser brigadista. Claro que sí es responsabilidad, tanto de la autoridad, de nosotros, pero también tenemos que ser ahora un poco más empáticos con nuestros adultos, un poco más empáticos con nuestras personas con discapacidad, un poco más empáticos como compañeros que nos dedicamos a la protección civil, para transmitir el conocimiento, para asesorarnos, para estar ahí siempre pues, de la mano, ¿no? Hombro con hombro. Digo, bueno, Rafa lo sabe, siempre creo que estamos en pie de la orden, desde nuestras trincheras, trabajando a veces un mensaje, oye, me atoré aquí, pues fulanito te ayuda, o vamos por este lado. ¿Por qué? Porque eso nos fortalece, nos hace crecer y nos hace buscar esas respuestas, Rafa. Creo que sí, sería interminable la charla y creo que nos deja mucha tarea. Los niños, lo que preguntaban aquí, claro, ahorita se están retomando los simulacros, no nada más uno, yo creo que de todos los escenarios, las diferentes hipótesis que cada inmueble debe de tener.
Claro. Sismo, incendio, emergencia médica, caídas, no sé, una cantidad de riesgos que tenemos latentes todo el día. Rafa Rivera, nos acaba de decir Marisol algo muy interesante, que debemos ser todos más empáticos, es decir, como comprendernos más unos a otros y ayudarnos y desarrollar esa fraternidad. Ustedes, los especializados en protección civil, forman como lo que yo podría llamar una gran fraternidad. Se identifican en toda la protección civil del mundo y cuando hay un terremoto en un lugar remoto o lejano a nuestro país, pues siempre hay brigadas dispuestas a ir a auxiliar y todo. Forman una fraternidad. En ese sentido, me hicieron recordar ahorita lo que nosotros como masones siempre estamos promulgando, que haya una fraternidad masónica. Tú te encontrarías así muy rápidamente, porque se nos acabó el tiempo, Rafa, un paralelismo entre las intenciones de una brigada o de toda la protección civil y las intenciones por el género humano que tiene la masonería? Yo diría que sí, definitivamente. Te podría decir de una manera muy simple, somos pocos y nos conocemos mucho. Eso es. Entonces, sabemos quiénes son los que trabajan de una manera profesional, de una manera muy, muy, muy seria, muy comprometida, y también sabemos quiénes son los charlatanes de la protección civil y del mundo de las emergencias. Somos pocos y nos conocemos mucho. Pero sí, eso mismo nos hace fraternos, y yo a toda la gente del medio de las emergencias, cada vez que me habla, siempre les contesto, hermano, porque finalmente este manejo de emergencias nos hermana de una manera directa. Rafa Rivera, Marisol, les agradezco en el alma que me hayan acompañado. Se nos acabó el tiempo. Normalmente nuestras charlas entretenidas van de 9 de la noche a 10 aproximadamente. Ya se nos pasamos un poquito a las 10. Les agradezco en el corazón. Desde luego la charla queda, pero con muchísimas pendientes, muchas dudas. Entonces les invito cordialmente para que pronto volvamos a estar aquí en charlas entretenidas y pues aprovechar las preguntas que nos hacen nuestros amigos, nuestros internautas, y pues resolvérselas en la mejor medida de nuestras posibilidades. Marisol, un abrazo con mucho cariño, todo Un el abrazo respeto que tú mereces fraterno, y querida la Fran. admiración por tu enorme trayectoria, tu carrera profesional dentro de la protección civil. Muchas gracias por eso. Rafa Rivera, te agradezco en todo, por todos los sentidos. Ya sabes, llevamos una amistad de muchos años también, una relación muy fraternal, muy, muy cariñosa, y también te reconozco por un gran profesionalismo de todo lo que es protección civil. Desde aquellas épocas gloriosas del radio, de los radioaficionados, del CB. Así es. Algún día platicaremos de eso, que tenés otro temazo, ¿no? Todo un tema. Con Rafa y muchísimo Marisol, gusto. que tengan la mejor de las noches, amigos internautas. Les Muchísimas agradezco mucho gracias. atención. No se olviden, el próximo viernes a partir de las 21 horas estamos aquí por Facebook. En un momento más se queda esto para on demand, se queda para que ustedes lo puedan ver en el momento, a la hora que quieran, cualquier día. Y todo nuestro acervo se encuentra tanto en el sitio de Facebook de Gran Logia Independencia número 2 como en el de Charlas Entretenidas de YouTube. De manera que si tienen interés en ver lo que platicamos hoy o lo que hemos platicado en otras de nuestras charlas entretenidas, no duden en suscribirse al canal de Charlas Entretenidas en YouTube o de Facebook Gran Logia Independencia número 2. Que tengan la mejor de las semanas. Rafa, Marisol, un abrazo. Muchísimas gracias.